Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar, tanto a los que están acá personalmente, presencialmente, como a todas las personas que están conectadas de los puntos digitales de todo el país. Ojalá que sean muchas. Y si bien no estamos en el mismo espacio físico, sí estamos con la posibilidad de que nos escriban y que yo pueda ver sus preguntas y que podamos interactuar con la mayor fluidez posible. Así que es una forma de estar juntos y juntas. Bueno, les doy la bienvenida a este taller donde vamos a hablar un ratito sobre dependencia digital, nuestro vínculo con los dispositivos y también dentro de este vínculo con los dispositivos, pensándolos en contexto, qué pasa con la irrupción de la inteligencia artificial generativa y los sesgos de género, que es, entiendo, lo que nos trae a todas y a todos hoy a este espacio, al WIT, donde estamos pensando la brecha de género digital y donde en este sentido los sesgos sabemos que juegan un rol fundamental, así que vamos a ir empezando. Vamos a ver, esto funciona bien, primero. Ahí está, vamos a ir para atrás. Bueno, ¿qué vamos a hablar un poco hoy en este rato? Vamos a hablar, como les decía, dependencia digital. Vamos a hablar de economía de la atención. ¿Alguien escuchó hablar? Levantando la mano, ¿quién conoce el término economía de la atención? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Sí, alguien sí. Bueno, mejor porque quiere decir que entonces no está todo dado. Vamos a hablar de un poco de qué nos pasa con la algoritmización de la vida cotidiana. Me elegí una palabra muy difícil para decir, pero ¿se entendió? Tema inteligencia artificial generativa, cuál es la diferencia y por qué empezamos ahora a hablar de inteligencia artificial. Sabemos que no es algo que haya empezado a suceder ayer, el uso de inteligencia artificial, pero sí que la explosión del chat GPT en particular nos trae este tipo de inteligencia que vamos a hablar un poquito, que es la generativa y vamos a ver de qué se trata. Y para ir cerrando, sí, bueno, ¿qué pasa entonces con este tipo de inteligencia artificial y cómo vemos con preocupación y qué podemos hacer respecto de los sesgos de género que ahí se reproducen? Para empezar, hay un meme, pero empezar a hablar un poco de lo que nos pasa con los vínculos con nuestros dispositivos. ¿Se sienten identificadas, identificados a veces con esto, no? A veces hacemos como un juego, que yo les puedo hacer ahora para levantar la mano y después también desde los puntos digitales yo estoy acá atenta a las preguntas que puedan hacer. Si hoy hubiesen venido acá presencialmente o al punto digital donde estén, llegan al espacio y dicen, me olvidé el celular, ¿no? Levante la mano quien tiene posibilidad de decir, no pasa nada, me quedo todo el día sin celular. ¿Alguien con sinceridad? No. Volvemos, ¿no? Podemos no ser tan exagerados y decir, bueno, no hace falta estar todo el día sin el celular, pero de pronto me fui a lo de una amiga a tomar el mate 2 horas, me olvidé el celular. ¿Se aguantan? No. ¿Sí? ¿Sí? 2 horas es tolerable. Ok. Cada uno tiene sus parámetros de tolerancia y otros están mintiendo, pero no pasa nada. Bueno, pero un poco la idea es hablar de algo que tiene un término como nos suele pasar en inglés. Nos gustaría castellanizar todos los términos, pero bueno, son los que se entienden por el momento, que es esta sigla que es FOMO, ¿no? No me voy a exponer a decirlo en inglés porque no tengo buena pronunciación, pero la pueden leer. Y la traducción es esto del miedo a perderse de algo y que pasa un poco ya del miedo, no voy a hablar en términos clínicos, pero sí de la ansiedad en lo que es popularmente dicho, ¿no? De esa cuestión de si yo no estoy mirando el celular, algo puede estar sucediendo y yo me estoy quedando afuera de ese algo y no estoy tranquila, ¿no? Uno puede ponerse justificaciones, tanto laborales, personales, como no tengo hijos, tengo que mirar el celular porque por ahí pasa algo. Obviamente puede haber urgencias, pero la verdad es que con una mano en el corazón muchas veces no son cuestiones de vida o muerte las que nos preocupan, sino que tiene que ver con estar afuera, ¿no? Y quizás hay cosas sucediendo que yo me estoy perdiendo, ¿no? Entonces, ese miedo, esa cierta preocupación, ansiedad, nos hace estar todo el tiempo mirando el celular. ¿Quién? Levante la mano y ahí también si quieren empezar a opinar desde los puntos digitales también. ¿Cuántas personas de ustedes, con sinceridad, vamos a sacar los trapitos al sol, se levantan y lo primero que hacen es mirar el celular? ¿No? Podemos poner la excusa de que es el despertador, pero aparte de apagar el despertador, ¿no? Entramos a WhatsApp, al mail, a Instagram, casi que antes de ir a lavarnos los dientes, a cepilla, estamos con el celular en la mano. Okay. Estamos todos en la misma, ¿no? Como nos pasa a todos lo mismo. Entonces, cuando hay algo que ya está bastante estudiado y que tiene que ver con el plano de las emociones, ¿no? O sea, esto del FOMO, del miedo a quedarnos afuera, de esta cierta ansiedad, de no estar chequeando constantemente información,
nos da algunas sensaciones que no sé si coinciden, como ansiedad, incomodidad, inseguridad, ¿no? Hay algo que puede estar pasando y que yo realmente me estoy perdiendo, miedo. ¿Identifican, sienten alguna más? ¿No? Cuando yo digo, bueno, van a estar hoy, por ejemplo, acá, van a tener prohibido mirar el celular. ¿Qué sensación estas u otras se les vienen a la mente? ¿No? Como si yo les dijera, se bloqueó la señal, ¿no? Mientras me van a tener que escuchar con mucha atención y por este tiempo no van a poder mirar el celular. ¿Qué se les viene al cuerpo o a la mente? ¿De toda esa lista? ¿Después de toda esa lista? Ya está, te resignás. Hay micrófono para que se pueda escuchar si quieren las participaciones, así en el streaming se escucha bien. La liberación. A veces, ¿no les pasa a veces que de pronto se les quedó sin batería el celu y hay un momento de, bueno, se me viene la vida abajo, no voy a poder avisar dónde estoy, cómo estoy, si estoy viva, si me atropelló un camión, si pasó algo, y después de un rato es, bueno, ojo, ¿no? No está tan mal, ¿no? De pronto siento una sensación de libertad, no sé si les pasa, o si no llegan a esa etapa, o hay gente que incluso se le rompe el celular y al primer día entra en pánico total y al segundo dice, che, no sé si hoy lo llevo ¿no? a arreglar, quizás lo estiro unos días más porque está bueno y tengo una buena excusa de no me anda el celu. Todo eso lo atravesamos, ¿no? Nos pasa. Y ahora vamos a hacer también una pregunta, ¿no? ¿Les pasa, de vuelta, sinceridad, que miran el celu para, por ejemplo, no, tengo que ver un mail de laburo, tengo que confirmar la agenda del WIT, tengo que, no, algo súper importante, voy a dar el pronóstico para el cumpleaños? Eran 2 minutos lo que tenía que hacer y de pronto me quedé media hora, ni idea qué hice, ¿no? Levante la mano a quien cree que le pasa mucho. Muy bien. ¿A quién le pasa poco? Pocas veces. Dicen, che, muy bien. ¿A quién no le pasa nunca? ¿Lo echamos de la sala? No, pueden ser sinceros, no pasa nada. Bueno, esto pasa, ¿no? Esta pregunta también se la hacemos mucho a los chicos desde Faro Digital. Yo les decía al inicio, para quienes no estaban, vamos muchos talleres en escuelas. Y en secundaria tenemos un taller dedicado a la dependencia digital. Esta pregunta también se la hacemos a los chicos. Igual acá veo gente joven, así que son representados. Y les pasa lo mismo, ¿no? Porque a veces, esto porque lo aclaro, porque tenemos una tendencia, las personas adultas, a señalar un poquito más los usos digitales de los pibes y las pibas, ¿no? Están todo el día con el celu, no los puedo desconectar. Y quizás acá, como en un grupo de autoayuda de personas adultas, nos damos cuenta que nos pasa también a nosotros, que no solo somos modelo y referencia, sino que también somos parte de una sociedad con esto que nos está sucediendo. Pero acá hay un quiebre que a mí me parece importante marcar. Yo les venía preguntando qué les pasa a ustedes, qué les pasa, si les pasa a la mañana, si les pasa, puedo preguntar lo mismo en el baño, ¿no? Se van al baño y se llevan el celu. Pero la idea es empezar a pensar de a poco que esto que nos puede preocupar y que es súper válido, esto que nos puede preocupar de otra persona, puede ser de un chico o una chica o puede ser de cualquier persona, no tiene que ver solamente con un plano personal individual, ¿no? Nos pasa en general, salvo excepciones, a todos y a todas, ¿no? Entonces, empezar a entender por qué nos está pasando esto como sociedad. Yo decía también al principio, en la charla de uno de los inicios del WIT, que a Faro en general y a mí en particular me parece que en general hay que tener una mirada contextual de la tecnología, ¿no? La tecnología sola, aislada, como en un laboratorio, en una pipeta, no se entiende, ¿no? Si yo quiero entender el dispositivo y mis prácticas con el dispositivo, si yo no termino de comprender qué plataformas genera un dispositivo, qué intereses hay en ese dispositivo, cómo funcionan los algoritmos, por qué funcionan de esa manera, qué tipo de estructura de negocios hay, en qué contexto de nuestro sistema capitalista nos encontramos, todo eso le da un contexto al uso de la tecnología. Ni siquiera tiene que ser positivo o negativo, pero sí es un contexto. Yo no podría entender la máquina a vapor por fuera de la revolución industrial, ¿no? Yo no podría entender la tracción a sangre si no empiezo a entender que son momentos donde la sociedad se empieza a trasladar. Bueno, todo eso es un contexto y como yo también decía antes, la técnica es parte de la humanidad. No hay humanidad sin técnica, ¿no? Las personas, desde que somos personas, generamos técnica porque uno piensa que ahora hay todo un debate que se da, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa? Tecnología. En realidad la humanidad creó técnica desde que la humanidad es humanidad, necesitamos la técnica, somos seres técnicos. De hecho, hay toda una rama de la filosofía que se dedica a estudiar la filosofía de la técnica y que
es súper interesante. Entonces tenemos que empezar a pensar la técnica, que en este caso es la tecnología digital, la que nos toca hoy, en un contexto, porque si no caemos en el anecdótico personal o en señalar a otra persona y nos tapa el bosque, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a pensar algo? Si yo le haciendo preguntas ya saliendo del microscopio personal y empezando a pensar en general, ¿cuál creen que es el promedio de veces que la población global mira el celular por día? ¿Quién se anima a tirar un número? 200. Ah, es igual, no es que estás adivinando. Ok. Espero que tengan la misma fuente. Las personas con acceso a Internet, ¿cuántas horas creen que se conectan por día? 6. ¿6 por día? Ok. 8. 9. Depende cuánto duerman, ¿no? Básicamente, o sea, le restamos el tiempo de dormido. Bueno, en promedio, en general, miramos 142 veces el celular. Vamos a ver si capaz está desactualizada la fuente. Y pasamos 8 horas conectados a Internet. Que igual acá hay que abrir un debate, ¿no? Quienes tengan más de 30, quizás, yo tengo 39, ¿se acuerdan que en los principios de Internet uno realmente se conectaba a Internet? O sea, ese verbo tenía sentido. Yo iba y me conectaba. Había una situación, un ritual incluso de conectarte por dial-up en su momento. Marcaba un fin de un momento sin conexión y un inicio de un momento con conexión. Era clarísimo. Hoy por hoy eso no sucede, ¿no? Creo, ¿alguien apaga el celular alguna vez? ¿Se acuerdan que antes se apagaban los dispositivos, ¿no? En un momento, bueno, lo desconectás, lo apagás. Muy bien, lo apagás, bueno, bien. Lo apagás directamente, no es que lo silenciás, no, directamente lo apagás, bien. Bueno, hay esperanzas, hay gente que apaga el celular por desesperación igual, pero está bien, es una buena herramienta de bienestar digital, sí. Pero bueno, hoy por hoy ya no podemos decir, claro, casi que estas estadísticas de tiempo de conexión son raras, ¿no? Porque en realidad estamos todo el tiempo conectados. En este momento, aunque ustedes me estén mirando, están conectados, porque cada tanto me están mirando el celu, quizás suben una foto, qué buena charla, qué genial luz, bueno, todo eso es parte de estar conectados y es muy difícil distinguir. Por eso digo que realmente quizás la cuenta que vamos a hacer es restar las horas de sueño. Hay un autor, de hecho, que se llama Jonathan Crary, no sé si alguno o alguna la conoce, tiene un texto muy cortito, pero que está bueno, que se llama 24/7, y él dice que en realidad esa vieja frase que quedó, que seguramente escucharon alguna vez, del director o CEO de Netflix, que le preguntan cuál es la competencia de Netflix, y le dicen, no, la competencia no es YouTube, la competencia es el sueño. Entonces, a partir de ese testimonio de Jonathan Crary, del CEO de Netflix, Jonathan Crary analiza cómo hoy por hoy nuestro sistema, ¿no? El sistema capitalista de acumulación en este momento busca una productividad constante de nuestra parte, ¿no? Que productividad no tiene solamente que ver con hacer, ¿no? Con ir a la fábrica y hacer una mesa, sino con consumir también, porque mi tiempo libre está penetrado por el consumo constantemente, ¿no? O sea, no es que uno quiera, bueno, que mi tiempo libre sea mirar la pradera, porque no vivo en el campo, estoy en la ciudad, pero mi tiempo libre igual estoy consumiendo lo que otra persona produce. Dice, ¿en qué momento estamos no produciendo y no consumiendo? Cuando dormimos. Entonces él analiza, bueno, no es gratuito entonces que haya un esfuerzo por ir contra el sueño, ¿no? Está la maratón, no, que tenía mucho sueño, pero me quedé hasta las 3 de la mañana viendo la serie, ¿no? O él hace más ejemplos, ¿no? Las bebidas energizantes, en ciudades que si alguno tuvo la posibilidad de viajar, en ciudades cosmopolitas muy fuertes como Nueva York, donde hay partes donde uno dice, qué bueno, vas a H&M y ahí hasta las 3 de la mañana está abierto, ¿no? Locales de ropa, y no sabes si es de día o es de noche por la cantidad de luces que hay, ¿no? Hay una tendencia a querer, a ver si podemos torcer un poquito porque queremos invadir ese espacio que por ahora es el único improductivo, que es el del sueño. Bueno, ¿por qué entonces estamos en esta, ¿no? O sea, hay algo que estamos poniendo en común, que quiere decir que más allá de lo personal y de lo social, nos pasa esto. Y acá, sin dudas, a mí me parece que es importante pensar un poco, linkearlo, no sé si escucharon hablar de lo que es alfabetización digital, alfabetización mediática, informacional. Sabemos que hoy por hoy la alfabetización ya no es una sola, que son múltiples, pensando la alfabetización como esas habilidades o saberes quizás mínimos, pero que tenemos que saber para desenvolvernos en el mundo actual. Así como en su momento se determinó que la lectoescritura era lo mínimo que las personas tenían que saber para desenvolverse en el mundo de ese momento, hoy por hoy hay múltiples alfabetizaciones, ¿no?
que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con derechos que se van concatenando. En Argentina tenemos muy buenos niveles de conexión, ¿no? A diferencia de otros países de la región o de otros continentes, más allá de algunas especificidades, en general la gente se conecta a veces a Internet con mayor o menor frecuencia. Bueno, ¿qué hacemos en Internet? ¿Cómo habitamos ese espacio? ¿Qué habilidades tenemos para desarrollarnos en ese espacio? Son derechos que tenemos que ir analizando una vez que se van saldando los anteriores. Entonces, para pensar un poco por qué nos está pasando esto y entender por qué como sociedad nos pasa eso, tenemos que tener una mínima alfabetización de cómo funcionan las plataformas, que usamos todo el tiempo. En la historia de las personas y de los medios de comunicación, en general teníamos un poco más de conocimiento, ¿no? No sé si se acuerdan de se rompía la tele y yo arreglaba con un destornillador, o mi viejo, mi vieja, había una posibilidad, la desarmo y un poco veo qué hay adentro de la tele, o iba de excursión a Canal 7 y veía, ¿no?, cómo funcionaba la cámara, la radio también, hay gente que armaba radios, ¿no?, los locos de la azotea, o sea, había la posibilidad de meter mano y entender cómo funcionaban esos dispositivos. Hoy no tenemos eso, ¿no? Si yo les digo, ¿me definen qué es Internet? ¿Cuántos pueden definirme qué es Internet? Diciendo, che, yo te lo defino, ¿no? Y estamos en un lugar mega privilegiado, con gente que estudia esto, profesionales en su mayoría, que se dedican a esto. Quizás alguno me pueda decir, sí, lo puedo definir, pero la población, si uno ve la población que usa Internet versus qué cantidad, qué porcentaje de esa población entiende lo que es Internet, entiende qué significa una plataforma, cómo se arma un algoritmo, porque cuando yo busco información me aparece una después de la otra y quién organiza esa jerarquización, por qué me aparece determinada publicidad y no otra. Bueno, todo eso son conocimientos, habilidades que en general no estamos teniendo, no estamos fomentando, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en escuelas y es algo que claramente la escuela tiene que tomar la posta, ¿no? Enseñar cómo funciona Internet. A veces nos engañamos con cierta idea etérea, ¿no?, de Internet, o sea, las nubes, las plataformas, los servidores, pareciera que fuese algo abstracto, cuando en realidad es muy concreto y es político, ¿no? O sea, no es la nube, una nube realmente de agua en el aire, ¿no? Son servidores que están en un país que no es el nuestro, donde los datos no están en nuestro país y lo están viendo personas de carne y hueso analizando y procesando. Entonces, es re importante también materializar Internet y entender de qué va Internet. Entonces, ¿cómo funcionan estas plataformas digitales que usamos constantemente? Y obviamente no me voy a detallar en lo técnico, pero sí en por qué tenemos este vínculo con los dispositivos, ¿no? Sabemos que hay algo que es la extracción de datos. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en Internet, en plataformas, dejando todo el tiempo datos personales que no tienen solo que ver con nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro DNI, que son datos públicos, ni tampoco con algo obvio como le di like a la página de Coca-Cola, sino que tiene que ver con datos cada vez más detallados, una cantidad infinita de datos, por eso se habla de Big Data, ¿no? Se procesan millones de datos y nosotros y nosotras alimentamos dando esos datos, ¿no? De lo que me gustó, de lo que pasé más tiempo, de publicidades que las pasé por alto, publicaciones que me quedé mirando, publicaciones que compartí, artículos que cuando entro a un sitio de noticias miro primero, artículos que comparto, artículos que leo, etc. Esta extracción de datos, es decir, bueno, a ver, de Lucía Feynman cuando está en Internet, qué datos saco, qué datos analizo y qué datos proceso, se utilizan para luego mostrarme, ¿no?, publicidad personalizada, que tiene un lado positivo, claramente. Si yo me quiero comprar sandalias, me viene súper bien que cuando entro a una plataforma me muestre un montón de publicidades de sandalias. Me gustaría que esté la opción de, ya la compré, gracias, no me muestres más, pero bueno, lo cierto es que obviamente hay un beneficio en que sea publicidad personalizada. Antes uno se sentaba en la tele, 5 miembros, 6 miembros, 2 miembros de una familia, y a todos los miembros de esa familia les aparecía la misma publicidad, y seguramente no le interesaba a 4 de 5. Hoy por hoy, cada miembro de esa familia tiene publicidad personalizada en sus dispositivos, con lo cual es mucho más efectivo. Entonces, cuanto más datos brindamos, más efectivo es este sistema, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos así un poco como sobreinformados, sobresaturados y con este nivel de dependencia con los celulares? Perdón, voy a ir para adelante para después volver, perdón, ¿eh? Ahí está, no, perdón, me voy a quedar acá. Hay una competencia, ¿no?, entre estas plataformas. Porque dice, bueno, sí, buenísimo, yo a más datos que brindo, más publicidad, pero todas las plataformas quieren que estemos más tiempo usándolas.
Entonces están librando ciertas batallas, competencias, para lograr que cada uno de nosotros pase más tiempo en esa plataforma versus en la otra, ¿no? ¿Se les ocurren qué estrategias tienen estas plataformas para competir entre sí por nuestra permanencia en cada una? Sí. No sé, YouTube, por ejemplo, si pagás un cierto monto, te saca la publicidad y podés ver los videos en mejor calidad. Acá decía, repito si quieren, que YouTube cuando pagás te saca la publicidad, ¿no? Te saca la publicidad y podés ver como el video en mejor calidad. Ok. ¿Y esa sería una estrategia para que vos estés más tiempo en la plataforma? Sí. Perfecto. ¿Alguien más se le ocurre estrategias que despliegan para competir por nuestra atención, digamos? ¿Hay el micrófono? ¿Querés? ¿Micrófono? Ah, perdón. Sí, te van direccionando el bombardeo, digamos, cognitivo. Te van tirando en función de dónde te detuviste, por ejemplo, en Instagram, a mirar un rato. Por ejemplo, mi Instagram es completamente distinto al de mi hermana. El mío es de gimnasia, comida saludable y no sé qué. Cuando no hago mucha gimnasia, pero se ve que miro mucho eso porque es como lo que quisiera hacer con mi vida. Y me bombardea a dietas, keto, dieta no sé qué, ¿eh? Y el de mi hermana es todo de libros, de películas, de cine, ¿no? Y es re raro darte cuenta de que cada persona tiene su Instagram o Claro. su bombardeo, ¿no? Como... Tal cual, sí. Ahí querían decir. Tengo otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. En los puntos digitales también yo tengo acá abierto por si quieren ir compartiendo, ¿eh? Bueno, por ejemplo, el de Mercado Libre, que es como que viste un objeto y después te aparece una notificación de te puede interesar esto porque viste esto otro. Claro. Entonces tenés cada 3 horas una notificación de Mercado Libre uy, ¿por qué no compraste esto? O uy, fíjate esto Miraste otro. esto y O, no lo terminaste de claro, comprar. o uy, tenés cuotas sin interés con esta tarjeta. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algo que se les ocurra de cómo compiten por nuestra atención? Ahí repito, si quieren, para los que están escuchando, dice que hay plataformas como de aprendizaje en idiomas, ¿no? Sí, perdón. Duolingo, no sé si conocen, pero es una lechuza para aprender idiomas que te acosa si no te conectas todos los días un poquito. Como que vas a perder tu la puesto. plataforma tóxica. Sí, sí, mal. Eso. No es una red social, pero bueno. Sí, sí, vale. Ok, está perfecto. ¿Alguien más? ¿Había por allá alguien que quería aportar algo? ¿No? Bueno, vamos a empezar a profundizar un poco en qué hacen las plataformas para competir entre ellas por nuestro tiempo de permanencia. Sabemos que a más tiempo, entonces más datos dejamos y para la plataforma es mejor porque hace mucho más personalizado nuestro perfil, ¿no? Hay algo clave que es esto que se habla bastante, que no sé si escuchan nada, que es la dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor muy vinculado al placer, que se activa en situaciones que en general nos gustan, como comer chocolate, tener sexo, donde uno automáticamente le gusta, ¿no? Y se engancha. Entonces, las plataformas se alimentan también mucho de las neurociencias, ¿no? De las investigaciones que empiezan a analizar nuestras características y nuestras vulnerabilidades. Y de hecho, no sé si vieron, pero se los recomiendo, hay documentales en Netflix súper interesantes, ¿no? Que hay el dilema de las redes sociales, otro se llama Nada es privado, que hay gente arrepentida, ¿no? De ciertas plataformas que empieza a contar que muchas plataformas, por no decir todas, tienen quizás áreas, gerencias de persuasión, ¿no? Para ver cómo analizar ciertas vulnerabilidades que quizás tenemos y nos hagan permanecer más tiempo en esas plataformas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se activa la dopamina? Que es ese neurotransmisor que nos genera mucho placer y que nos engancha. Por ejemplo, en las notificaciones, ¿no? Yo tengo el celu acá, bueno, sería como que acá en casa de herrero cuchillo de palo si no las hubiese sacado, por eso las saqué. No tengo notificaciones activadas, pero si yo las tuviese activadas, yo puedo estar charlando con ustedes o con cualquier persona y el celular me habla, ¿no? Vení a través de las notificaciones, ¿no? Entonces yo me quiero concentrar realmente en estar charlando con alguien, en estar estudiando o lo que sea, y las notificaciones son una invitación constante de como una pesca, ¿no? Vení, mira que te escribieron, mira que te compraron algo, mira que te preguntaron algo, mira que te pusieron un like. Después, otra estrategia que despliegan las plataformas es esta idea de scroll infinito, ¿no? Donde siempre hay algo para ver. No sé si se acuerdan, pero no hace tanto tiempo había un momento donde te decían, listo, ¿se acuerdan que creo que era tanto Instagram como Twitter como, bueno, listo, viste todo, ¿no? Andá a tener una vida y después volvé.
y no existe más, porque empiezan a diversificar los tipos de publicaciones para que nunca haya un límite. Entonces, yo si quiero, el límite me lo tengo que poner yo, porque la plataforma siempre me muestra algo. Tan estudiados están estos mecanismos que dicen que se inspiraron en la idea del scroll, ¿no? En esto de hacer así, en las máquinas del casino, ¿no? En esa sensación de, bueno, cuando yo hago así, algo me va a aparecer y ahí libero, ¿no? Dopamina, esta emoción de a ver qué me aparece. Y de hecho, no sé si les pasa que a veces uno quiere más, no me quiero desconectar, ¿no? Mostrarme más porque no tengo ganas de hacer otra cosa. Bueno, eso genera dopamina y eso hace que estemos en esa plataforma. Por ejemplo, ejemplos más cotidianos, ¿no? Esta idea del escribiendo en WhatsApp, ¿no? Si yo abro WhatsApp y veo que alguien me está escribiendo, me quedo, ¿no? Porque ya sé que ahí se viene un mensaje. También esto de los videos más cortos cada vez, acá hay todo un tema que estaría buenísimo profundizar, ¿no? Con esta línea de cómo las plataformas, lo dice Paula Sibila, que es una autora súper interesante que les recomiendo mucho, que habla de cómo las plataformas y las tecnologías digitales performan, ¿no? Nuestras formas de ser y estar. Y claramente, no sé si ustedes observan, pero los videos que nosotros vemos en las plataformas nos van marcando nuestra capacidad de atención. O sea, ustedes ven una peli y quizás les pase que a los 40 minutos reloj tengan que frenar por algo, para ir al baño, para hacerse un café, un mate, charlar, porque ya estamos chipeados un poco en el tiempo de las series, ¿no? O sea, la serie dura el capítulo 45 minutos y hay como un reloj biológico hoy por hoy que con suerte a los 45 minutos se nos activa. La otra vez que hay una serie, no sé si la vieron, que tiene capítulos de 6 minutos. Cuando uno mira en Instagram, por ejemplo, o TikTok, los videos son cortos y realmente estamos acostumbrándonos a esos videos cortos y hay una merma en nuestra capacidad de atención muy fuerte. ¿No les pasa que se quieren concentrar en algo y no pueden? ¿No les da bronca a veces cuando pasa eso? Dice, yo antes tenía capacidad de leer un párrafo y no estoy pudiendo. Bueno, claramente hay una preocupación ahí en cómo las tecnologías digitales, las plataformas, en esta búsqueda de que se sabe que los contenidos cortos, ¿no? con muchos estímulos, nos hacen quedarnos más tiempo. Porque si yo entro a una plataforma y veo un video de 45 minutos, seguramente no lo vea. Pero si veo 45 videos, quizás los veo, ¿no? Porque está muy estudiado nuestra forma de atender. Entonces, se van alimentando de investigaciones que muestran esto para que los contenidos sean de ese tipo. Después, el contenido efímero también, ¿no? Esa cosa de que haya diferentes tipos de contenido, uno lo que ve en el inicio, por ejemplo, de Instagram y las historias. Después algo que también es un tema súper importante, que son los juegos online y estos mecanismos que tienen, por ejemplo, de cajas de recompensas, de estímulos cronometrados. Yo repito, trabajamos mucho con chicos y sin dudas nuestra mayor preocupación en temas de dependencia digital son los juegos online. No sé si tienen cerca hijes, sobrines de infancias o adolescencias. Los juegos online, ahora vienen las vacaciones de invierno y lo más común que nos pasa es volver de vacaciones de invierno y que nos cuenten maratones de 16 horas de conexión, 18, 20 horas, donde si la familia no les trae un sándwich no se dan cuenta que tienen hambre y esto no estoy haciendo una exageración. Los juegos online trabajan mucho con la dopamina, muchísimo, ¿no? Hay un estímulo cronometrado, donde bueno, después de tal minuto pasa algo y por eso me cuesta mucho desengancharme. Hay muchos casos de preocupación, de hecho la OMS, la única práctica digital que por el momento la cataloga como de un consumo problemático es los juegos online, ¿no? Porque reproduce mucho de lo que conocemos del consumo problemático, donde si la estoy pasando mal igual no me puedo ir, donde pierdo la noción del tiempo y el espacio, esta cosa como del casino, ¿no? Porque es un consumo problemático no de sustancias, entonces es muy parecido a la ludopatía, donde yo no me doy cuenta si es de día o de noche, como pasa en el casino, donde me cuesta mucho cortar aunque yo la esté pasando mal, afecta a mis vínculos, bueno, el descanso, todo eso se ve mucho, mucho y cuando trabajamos con directivos, docentes, no saben qué hacer con esto, ¿no? Los chicos llegan dormidos a la escuela, están todo el tiempo pendientes y pasan tiempo exageradamente alto jugando online. Entonces, todas estas plataformas, redes sociales, juegos online, realmente están aprendiendo mucho más que nosotros sobre nosotros mismos, nuestras vulnerabilidades para lograr mayor tiempo de permanencia. Algo que pasa con esto es, si ustedes ven en las estadísticas
de las diferentes redes sociales, TikTok, por ejemplo, le saca ventaja a todas las demás, no en cantidad de veces que la gente entra a TikTok, sino en el tiempo de permanencia, porque el algoritmo es impecable. ¿Sabemos cómo es? No, hay una total opacidad, digamos, es totalmente opaco el algoritmo de cualquier plataforma. Sin embargo, sabemos que es el más eficaz, porque por ahí entro muchas menos veces por día, pero me quedo muchísimo más tiempo que en otra red social. Entonces, hay algo, no sé si escucharon hablar de esto, que la cultura snack, hay un autor, Carlos Escolari, que habla de esto, ¿no? Que es el picoteo constante, ¿no? Y con esto dice, bueno, estoy todo el tiempo haciendo algo cortito, muchas cosas a la vez, no profundizo en nada, no me cuesta mucho concentrarme, estimulado por esto que decíamos que trabajan las plataformas, ¿no? Algunos efectos de esto que nos pasa, algunos registrados y otros que seguramente vayamos registrando. Ahí sabemos que la evolución no la voy a inventar yo ni ustedes, ¿no? Entonces, nosotros vamos teniendo nuestra cabeza, nuestra mente, se pone en modo económico, ahorro de energía. Lo voy a decir muy mal y pronto porque hay pepes que lo explican desde las neurociencias o de la neurología, pero bueno, si mi cabeza ya se da cuenta, mi mente ya se da cuenta que eso que yo estoy queriendo aprender o esa información que estoy queriendo leer o investigar está siempre disponible, no se preocupa mucho en retenerla, ¿no? No sé si les pasa, ay, es la quinta vez que googleo la diferencia entre búho y lechuza, ¿por qué no me acuerdo? ¿No? Bueno, porque mi cabeza cuando yo la googleo y lo leo, se pone en modo económico y no se esfuerza, a diferencia de lo que sucedía hace 20 años, que quizás si voy y leo un libro, sé que después me va a costar mucho volver a leerlo, entonces hay una retención mayor. Eso está pasando porque nuestra mente se acomoda, ¿no?, a las prácticas. Lo mismo pasa, y acá yo no puedo ser ejemplo porque yo nací sin GPS, pero la gente ubicada se puede dar cuenta que como sabemos que tenemos un dispositivo, una plataforma que nos dice cómo ir, realmente no retenemos los caminos. Si uno se empieza a actualizar Waze o Google Maps, yo al menos me tengo que quedar parada hasta que se termine de actualizar porque no tengo idea cómo ir, o no sé si también les puede pasar que como ahora avisamos, che, estoy abajo, no sé el piso ni el timbre de nadie que conocí en los últimos años, porque no toco el timbre, estoy, ¿no?, saliendo, llegando, puerta, estoy, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son formas que van cambiando, que no son cosas ni buenas ni malas, pero que tienen que ver con cómo influyen, ¿no?, las estrategias que despliegan estas tecnologías. Antes de pasar, a lo de la inteligencia artificial, sí me parece importante, voy a volver un poquito para atrás, a ver, esto por las dudas que haya preguntas acá. ¿No? Ah, ok. De esto de la cultura snack, ¿no?, del picoteo de información, y me parece que, digamos, porque a veces queda la idea de, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, me voy a vivir al campo, me desconecto de las redes sociales. Creo que es importante, después lo vamos a ver un poquito más, pero sí me parece, para cerrar esta parte, la idea del bienestar digital, ¿no? O sea, lo importante primero es entender un poco, que era el intento de esta charla, mínimamente cómo funcionan las plataformas que utilizamos y por qué nos pasa todo esto que nos pasa, y qué decisiones podemos tomar a partir de eso, ¿no? Nadie va a querer dejar de usar las plataformas porque nos divierten, nos conectan, tienen cosas que están buenísimas, pero sí empezar a tomar ciertas decisiones que nos permitan pasarla un poco mejor y que nosotros y nosotras seamos las que algunos límites ponemos, ¿no? Hay gente que se compra un reloj, yo hice eso para no estar mirando todo el tiempo el celu para ver la hora, porque pasa eso, ¿no? Miro la hora y de pronto me quedé 40 minutos viendo stories de Instagram y no quería. Hay gente que apaga el celular a la noche, que se compra un despertador, hay personas que eliminan las notificaciones, personas que eliminan ciertas redes sociales de su celular para usar versión escritorio, por ejemplo. Hay personas que deciden momentos del día de desconexión, es decir, bueno, mira, yo llego a casa del laburo y tengo una hora que dejo el celular en el cuarto, sea para estar tranquila, sea para jugar con mis hijos, sea para leer un libro, pero hay una dieta digital, ¿no? Vamos a llamar detox digital, pero no sé, no me gusta tanto el término, pero sí que cada una pueda pensar estrategias duraderas, ¿no? A mí me parece que es útil la comparación con la alimentación. Si yo hoy por hoy no tomo ningún cuidado, ¿no?, como carne, como ultraprocesados, tomo gaseosa, bueno, hago todo lo que no hay que hacer, que es mi caso, y quiero empezar a cuidarme y desde mañana digo, bueno, mañana arranco, sin gluten,
sin carne, sin ultraprocesado, solo agua, es probable que a las 3 horas me coma la pared. Entonces, me parece que ahí es importante pensar algo que sea una estrategia realizable, ¿no? Decir, bueno, no voy a mañana decir, bueno, mañana hasta las 5 de la tarde no miro el celu porque me va a durar 1 minuto y medio, pero quizás poner algo que a mí me pueda resultar duradero, ¿no? Que pueda mantener. Pero teniendo en cuenta el bienestar digital y empezar a registrar cómo nos sentimos. No sé si les pasa, a veces no se sienten como sobrecargados, ¿no? Y dicen, bueno, qué ganas de no mirar el celu un rato, pero no lo puedo, me cuesta mucho hacerlo, pero estamos como saturados, quemados de mucha información. Bueno, me parece que es importante entender que el problema, más allá de que nos afecte individualmente, no es personal, es colectivo, es económico, es político, ¿no? Y tener esta, también me parece importante la idea de que a veces pareciera que como no hay normativa o no hay leyes, hay libertad, ¿no? Es como, bueno, no hay reglas de juego. Y las reglas de juego hoy están puestas por las plataformas. El horizonte de posibilidades lo limitan las plataformas, lo que se puede y lo que no se puede hacer lo deciden las plataformas, ni siquiera lo digo como algo malo, pero sí me parece importante entender que cuando pensamos regulación o pensamos normativa, no estamos pensándola sobre la libertad, sino que lo estamos pensando sobre unas plataformas que son empresas, y es lógico, pero ¿qué rol va a tener el Estado, en todo caso, para pensar estrategias de acompañamiento? Lo último que suma en esta línea, yo hablaba de ludopatía, no sé si trabajan algunos con adolescencias, pero realmente estamos viniendo estudiando los últimos meses con mucha preocupación desde Faro el tema de lo que está pasando con las apuestas online, ¿no? Realmente hay una preocupación muy alta donde los chicos y las chicas y personas adultas también están teniendo realmente casos de ludopatía por las apuestas online. Hace 2 fines de semana en un congreso educativo me decía la directora de un colegio que la queja constante de las docentes de secundaria es que los chicos apuestan en clase. Les dicen, esperá que estoy terminando de pagar y no pueden cortarlo. Al mismo tiempo vemos que las principales equipos de fútbol, incluso la selección argentina, tiene como sponsor una plataforma de apuestas online. Entonces, ¿qué estamos viendo sobre esto? Y sin dudas, si nosotros dejamos librado a la total libertad de plataformas, lo más probable y lo más esperable y lo lógico es que las plataformas quieran seguir con su esquema, porque es lo que les sirve y está perfecto. ¿Qué hacemos en la otra contraparte? Desde la educación, el acompañamiento, la normativa. Así que eso me parecía importante. Y si ahora entraba un poquito en lo que es inteligencia artificial. ¿Saben la diferencia entre inteligencia artificial, la que conocíamos y la que está empezando ahora? ¿Por qué ahora empezamos a hablar de inteligencia artificial? ¿Alguien se anima a explicar qué es lo que está pasando ahora? ¿No? Vieron que la inteligencia artificial no es nueva. O sea, cuando nosotros usábamos Waze, por ejemplo, era inteligencia artificial, sigue siendo. ¿Sí? Procesamientos de información que permiten hacer asociaciones, ¿no? Entonces, si yo uso un mapa interactivo que me muestra por qué camino es mejor que otro, eso está usando inteligencia artificial. Cuando yo googleo algo y me lo autocompleta, es un procedimiento de inteligencia artificial. O sea, no hay algo nuevo, pero de pronto hace 5 meses estamos todo el tiempo hablando de inteligencia artificial. Claramente el momento disruptivo es el auge, ¿no? Y la aparición del chat GPT, porque es un tipo de inteligencia artificial generativa, es decir, que genera datos e imágenes, ¿no? Específicamente el chat es solo de lenguaje, ¿no? Es un chat específico de una inteligencia artificial a partir de asociación y producción de lenguaje. Y acá vamos a ver algunos dilemas vinculados a los sesgos de género, ¿no? Para dar algún ejemplo específico, cuando uno pone en Google, si yo pongo mujer, ¿ven algo que le llame la atención del resultado en imágenes que aparece en Google? Todas blancas, jóvenes, ¿no? Flacas, hegemónicas, sí. Todas pelo lacio, todas castañas, ¿no? No sé. Bueno, contentas, satisfechas, sí. Sonrientes. Si pongo pareja, ¿qué ven acá? ¿Qué aparece? Todas heterosexuales, blancas, más petizas que su novio, me gusta, sí. Jóvenes, ¿no? Todos románticos, claro, felices, sí, totalmente. Sin hijo, claro, total. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, la palabra nerd, ¿no? ¿Qué me aparece? ¿Qué ven? Hombres, varones, con lentes, anteojos también, blancos, ¿no? Ridiculizados, ¿no? Como raros.
Tal cual. Bueno, ¿no? Las plataformas, esto es un ejemplo burdo, pero para mostrar, cuando hablamos de sesgos, ¿no? Y acá podría haber 1000 imágenes más. Si yo pongo manos, me van a aparecer manos jóvenes blancas. Si yo pongo abuela, me va a aparecer una abuela blanca. Bueno, hay un montón de sesgos que no son solo de género, que como bien decían ustedes, tienen que ver con la etnia, con la edad, con el tipo de cuerpo. Hay un montón de cosas que se activan y que se reproducen, ¿no? Acá hay otra más que es, si yo hice trampa, ¿no? Porque no puse ingeniero o ingeniera, puse sistemas, que aparecen, ¿no? Todos varones. Y jóvenes, ¿no? Y bueno, prolijos, blancos, flacos, esbeltos, etc. Empezando a pensar un poco en esto de algunos ejemplos de qué pasa con los sesgos de género en tecnología. Un ejemplo que me parece que es re interesante, que si conocen, por ejemplo, al filósofo Tomás Balmaceda, tiene un montón de notas muy copadas que desarrolla bastante esto y que tiene que ver con otra forma de sesgo de género. No sé si vieron o leyeron o incluso identificaron por su cuenta que la mayoría de los servicios que prestan digamos, son mujeres, ¿no? Tienen voz de mujeres, no es que sean mujeres, sino que tienen voz de mujeres, ¿no? Los que nos sirven para algo, es decir, Alexa de Amazon, como dice acá, Siri de Apple, incluso el por default de los mapas interactivos es una mujer. Bueno, está bastante estudiado y por eso no es gratuito, no es casual, no es una decisión aleatoria, que a las personas tenemos una tendencia a que nos gusta darle más órdenes a las mujeres, ¿no? No solo eso, sino que se vieron un montón de casos de agresión y violencia de usuarios hacia estos servicios de voz, ¿no? Al principio, y eso hay un artículo que Balmaceda lo explica súper bien, que al principio cuando vos a Siri le decías una palabra muy agresiva que no voy a reproducir, era un insulto, ¿no? Muy sexista. Siri, la plataforma de voz, respondía algo como me siento incómoda al respecto, no me acuerdo, algo así, pero como muy sumiso, ¿no? Hubo toda una movida de crítica respecto de esa actitud de Siri y hoy por hoy responde que es inapropiado, ¿no? Pero la verdad que por defecto la tecnología llevaba a que Siri, por ejemplo, sea un servicio sumiso, que ante la violencia, y había muchos casos de varones que se empezaban a violentar contra el servicio de voz, ¿no? Y ejercían violencia. Acá lo tenía la cita de Balmaceda, que dice, ¿no? En los últimos años se multiplicaron los estudios que encontraron que personas de todo el mundo tenían un trato violento con las asistentes de voz, ¿no? En efecto, se ha investigado que esta feminización de las asistentes de voz genera violencia, ¿no? Y acá, de nuevo, uno dice, bueno, la tecnología, la preocupación de los sesgos en tecnología. Me parece que el gran desafío en este sentido, no solo con lo que decía antes de contextualizar, y es también humanizar, ¿no? Y no desde un lugar no lo digo desde un lugar ingenuo del cliché, sino de entender que la tecnología digital es creada por personas con diferentes poderes, ¿no? A lo poder con mayúscula y poder con minúscula, ¿no? Más a lo Foucault, pero digo, no podemos olvidar que la tecnología esconde dinámicas humanas y que tiene que ver con desigualdad, con violencia, y que si no saldamos, no podemos distinguir las violencias presenciales de las virtuales, hoy por hoy es lo mismo, obviamente con diferentes características, con diferentes efectos, seguramente, y espero que en unos años, como decían al principio, bueno, que estos encuentros no se tengan que hacer y que también quizás lo digital ya no tenga que ser aclarado, porque lo cierto es que es una diferencia conceptual, pero que en la práctica no tiene mucho sentido. A alguien que sufre violencia de género presencial, distinguirlo de quien sufre violencia de género digital, no tiene tanto sentido. A veces lo necesitamos porque todavía no entendemos bien cuáles son las características, por ejemplo, de la violencia de género digital, entonces hay que comprenderlo un poco más. Pero la verdad es que si las personas no tenemos al lado el porqué o las causas, sí sabemos el porqué, pero bueno, las dinámicas que generan que haya violencia contra las mujeres, lo más probable es que si son encima varones quienes generan estas plataformas, se reproduzcan estas violencias. Entonces, pensar la tecnología aislada y pensar la tecnología sin las personas que las crean es un error, ¿no? Es una falta de contexto. Algunos ejemplos más de sesgos de género en inteligencia artificial, ¿no? Creo que algunos había citado justo Paula Coto de Chicas en Tecnología a la mañana, pero, por ejemplo, hay un caso muy difundido en Amazon donde contrataron un servicio que a partir de inteligencia artificial hacía búsquedas de recursos humanos para contratar personas y detectaron que aunque no le hayan dado la instrucción, y lo creemos, realmente el programa filtraba
y dejaba de lado, excluía a las mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendió ese programa? Si nadie le dio la línea cuando lo contrataron o lo pusieron en ejecución para que deje de lado a las mujeres en edad fértil, porque se nutre y aprende y asocia datos del mundo que vivimos, ¿no? Y el mundo que vivimos genera datos que hablan de que no conviene, entre comillas, contratar mujeres en edad fértil porque hay una desigualdad en la licencia por maternidad, porque la carga mental todavía no está distribuida, la carga de crianza y de cuidado, y etc. Entonces, es un círculo. Si nosotros seguimos generando una sociedad donde estas desigualdades se reproducen y la inteligencia artificial aprende de nuestra sociedad, lo que va a aprender es de nuestros sesgos y nuestras desigualdades. Hay otro ejemplo que es Babylon Health, que es una empresa de salud virtual que se estudió y se estableció. ¿Hay preguntas? Ahí las leo. Que le dan mucha más importancia y digamos, analizaban con mucha más profundidad los casos de varones y le daban informes mucho más exhaustivos a los varones que a las mujeres. Esperen que voy a ver que había preguntas. Ay. A ver. Tiene PIM. ¿Puede ser? Okay. Está bien, tiene seguro. Sí, obvio. Queda para que pasamos micrófono, así te quieren pasarle el micrófono, que acá hay una pregunta. Ay, gracias. Entonces, respecto del programa que contabas de Amazon, que excluía a las mujeres en edad fértil, directamente las excluía, porque las mujeres son fértiles en toda la etapa laboral. Claro, o sea, hacia la edad, bueno, sí, ponerle que pueda contratar mujeres más grandes, pero bueno, veían una tendencia del programa que preseleccionaba a los perfiles que eran o varones o mujeres en edad fértil, pero no creo que seleccionen mujeres de mayores de 45 años, así que no creo. Que también es otro sesgo, así que obvio. Creo que las excluía directamente. Sí, sí. De la filmina anterior de Tomás Balmaceda, que decía, no sé si podíamos ir ahí, porque decía, no quiero... Sí. Que dice que la feminización de los asistentes virtuales genera que sean objetos de violencia, como... Y yo digo, ¿será que lo genera o será que ponen justamente... Sí. O sea, porque podrían poner voces más neutras o voces masculinas, entonces ¿será que lo genera o simplemente como que sostiene, reproduce y también propone? Sostiene y reproduce, pero lo que se notaba es que había una tendencia que al ser femeninas las voces se exacerbaba la violencia de las personas que ejercían violencia, que quizás si el sistema de voz fuese de varón no les generaría ese mecanismo, ¿no? Obviamente no es una justificación, no es que porque es una voz de mujer genera violencia, sino que se activan estos mecanismos violentos a partir de la voz de una mujer. Sí. Obvio. Sí. No, por eso son todas voces femeninas también, porque somos las que ayudamos, las que asistimos y somos siempre las que protagonizamos ese rol de cuidado en el espacio público y en el espacio privado también. De hecho, hay un montón, ahora voy con las otras preguntas, pero después acá, por ejemplo, cuando uno busca en un buscador, nosotros justo en nuestro idioma tenemos femenino y masculino para los adjetivos, pero en inglés no. Entonces hay un montón de gente que experimenta y que en inglés vos pones enfermere, por decirlo porque no tiene género la palabra, aparecen mujeres y cuando pones doctor aparecen varones, ¿no? O sea, todos esos sesgos no son gratuitos, porque cuando hablábamos antes, yo nombraba la importancia de la representación. Si una niña busca que quiere estudiar y cuando pone médico aparece, bueno, en nuestro país, en nuestro idioma es masculino, pero si pone todos son imágenes masculinas, bueno, eso va sesgando, ¿no? También y limitando nuestro horizonte de posibilidades. Sí, ¿había alguien por allá? ¿No? Voy a leer las preguntas que traen entonces de los puntos digitales, son un montón. Esperen, pues se me trabó acá. Hay chicas conectadas en todo el país, en los puntos digitales, que son las que están haciendo las preguntas. Está dentro, a ver, dicen, entra dentro de estas áreas de persuasión la utilización de relojes que se vinculan a los dispositivos, los relojes digitales. Sí, yo entiendo que tiene que ver con esta parte, son nuevos dispositivos que, bueno, mientras yo escucho gente que los compra, pues bueno, no, porque mientras estoy jugando al fútbol veo los mensajes, ¿no? Es como, o sea, es como que tiene que ver, me parece, en esto de la performación, ¿no? De cómo va moldeando nuestras prácticas, de que cada vez más
queremos limitar los momentos de desconexión. Entonces, si no estoy con el celu, tengo el reloj y viceversa. Yo entiendo que sí. Eso está bueno igual. Como que lo perdés y la mayoría te dice, está bueno porque lo perdés el celular en la cama, lo que Claro, sea, y lo buscas entonces así. desesperación. Tiene como una alarmita. Claro. Acá preguntan si la inteligencia artificial puede reconocer las emociones. No soy especialista en inteligencia artificial, pero sí escuché a muchos especialistas, así que puedo reproducir lo que otros especialistas dicen. No, claramente no, por ahora no. Creo que hay algo también que está bueno en esto de hacer doble clic en ciertas palabras, ¿no? En esta humanización de la inteligencia artificial, que es una trampa, ¿no? En algún punto. O sea, hablar de inteligencia artificial nos hace ponerle un tinte humano cuando en realidad son programas de análisis de datos. Entonces empezamos a darle ciertas características humanas, ¿no? De, bueno, entiende, aprende, se emociona. No, al menos por ahora no. Y creo que un lindo desafío es, a partir de inteligencia artificial, empezar a entender qué es lo propio de lo humano, ¿no? En todo caso, si bien no hay una esencia humana, aunque si nos ponemos filosóficos, pero la competencia contra un programa que emula nuestra forma de pensar y de aprender con otros mecanismos, que son el machine learning, que no es nuestra forma de aprendizaje, nos hace empezar, bueno, ¿en qué me distingo yo? ¿En qué no me va a poder imitar? ¿No? Cada uno lo puede pensar desde su particularidad, área de trabajo, subjetividad, ¿no? ¿Qué cosas, bueno, no se preocupa, qué trabajos van a llevarse puestos los programas de inteligencia artificial y qué cosas vamos a empezar a valorar de lo humano como propio? ¿Vos querías decir? No sé si sirve para aportar un poco a lo que tiene que ver con el reconocimiento de emociones. En realidad está bueno también pensar en que, a pesar de que muchas empresas lo venden como una posibilidad y como un servicio, también ahí puede haber sesgos, tanto en datos de entrenamiento que se utilicen para decir, bueno, lo que un sistema puede hacer es detectar temperaturas, detectar, digamos, alteraciones en el rostro o en actitud corporal, y lo que el sesgo aplica e interpreta como una emoción tiene que ver con eso, con interpretar que un determinado comportamiento, una reacción, una alteración corporal significa una determinada emoción. Totalmente. Entonces ahí es donde quizás porque a no fin de se cuentas puede. la inteligencia artificial asocia datos, los procesa. Exacto. Entonces, si a vos le alimentás y decís, mira, las personas cuando están un poco tristes en general tienen esta característica, esta otra característica, lo que decís, la temperatura, el tono de voz, la frecuencia cardíaca, qué sé yo. Entonces, no es que te ve y por empatía dices, che, estás medio triste, sino que asocia datos. Exacto. Por eso creo que es también importante sacarle esta cosa antropomórfica de ponerle características humanas a la inteligencia artificial, porque a veces nos hace confundir, ¿no? Y Y de también hecho, consumimos mucha peli, entonces hay que sacar ahí. y puede haber sesgos culturales, que suele pasar cuando son sistemas hechos en determinadas regiones del planeta que no se aplican necesariamente a otras culturas. Totalmente. Los relojes te toman la temperatura y el pulso y también te dicen, ojo, que tenés el pulso muy alto o cosas así, o sea, que no sabemos si son verdad, pero es como que te está todo el tiempo el reloj diciendo algo. Total. O sea, como que toma el pulso, no sé cómo es. Ayer estuve en un lugar donde había un expositor, un biólogo que me dijeron que era, bueno, eran todos varones primero en el lugar, ¿no? Obvio. Y un biólogo que me dijeron que es bastante conocido, que estaba en una radio y que dijo algo que a mí me pareció, hablaban sobre inteligencia artificial, que medio como que me voló la cabeza porque, bueno, contaban la experiencia de que pusieron a, creo, estoy casi segura que era GPT, a hacer la carrera de medicina en una universidad de Estados Unidos, bueno, a ver si podía aprobar toda la carrera. Entonces el chat aprobó toda la carrera con promedio de 7 y después empezaron a hacer atender pacientes. Hicieron la comparativa de pacientes atendidos por este médico virtual y por médicos humanos. Y en qué, o sea, y sacaron quién era más empático, digamos, si era más empático el chat o los humanos, y todos los pacientes decían que era mucho más empático la inteligencia artificial que los médicos humanos. Entonces digo, como, bueno, no sé, lo traigo porque digo, a mí me sorprendió mucho, digo, quizás a todos nos puede sorprender como para hablar, no es más que una experiencia. Todos los humanos son empáticos. No, obviamente. No, totalmente. ¿Y sabían que era el chat los pacientes? No. Era ciegos la investigación. Digo que seguramente el chat GPT fue educado en todas las reglas de cortesía de la lengua, ¿no? Obvio. Que parece una tontería, pero yo que me dedico a lectura y escritura, lo que estamos medio en una crisis con el chat GPT,
porque todo lo que tiene que ver con ejercicios de escritura académica, de escritura literaria, de escritura de ámbitos de arte, de curaduría, la verdad es que el ChatGPT puede simular muchísimas cosas que parecieran ser una escritura adecuada genéricamente desde el punto de vista de la redacción, pero claro, le falta el elemento de la reflexión humana. Entonces coloca gramaticalmente cosas que parecen bien colocadas, pero que no tiene sentido desde el punto de vista de lo que se viene trabajando, y cuando se está iniciando una escritura es muy problemático. Y el sesgo de género también aparece permanentemente en las ejemplificaciones, en la construcción de argumentos. Entonces es muy impresionante cómo simula, más por reglas de cortesía, por cuestiones superficiales, porque no hay inteligencia, efectivamente. Lo que hay es articulación de... Sí, y seguir órdenes. Sí. Por ahora sigue órdenes, ¿no? Claro. Claro. No, No, y ahí hay todo un debate que así a mí me preocupa un poco más, que tiene que ver con si las personas van a tener que empezar a competir, ¿no? Contra un sistema de inteligencia artificial laboral que no tiene todas las limitaciones, entre comillas, propias de lo humano, ¿no? Digo, no me peleé con mi marido a la mañana, no dormí mal, no estoy de mal humor porque se atrasó el colectivo. Entonces, bueno, quizás es verdad que las personas tenemos otras características y que en algún momento, volviendo hasta el contexto político, si no vamos a tener que parecernos a la inteligencia artificial para ser competitivos, ¿no? O sea, si yo digo, che, no, mira, yo después de las 6 de la tarde no respondo mails, gracias, porque estoy con mi familia o estoy sola, y quizás tengo que competir contra un programa que trabaja 24 horas y voy a tener que empezar a responder mails más tarde, porque si no van a preferir el programa. Todo en un campo hipotético y apocalíptico, pero bueno, en eso que decís de la empatía. No, pero en línea con lo que planteaba José respecto de la empatía y los discursos que se generaban, ya hay estudios medidos respecto de soporte a usuarios y usuarias generados por inteligencia artificial versus el soporte de que alguien te atienda. Y las mediciones dan cuenta de que una persona de carne y hueso necesita, para generar empatía con un otro o con una otra, no menos de 120 palabras. Y que las soluciones basadas en inteligencia artificial las resuelven en 20 y pico de palabras. Entonces lo que solía pasar es, no, pasame con la piba, seguramente la mujer, la solución de inteligencia artificial, que me entendía más rápido, me entendía mejor. Y era una solución basada en inteligencia artificial. No, y hay casos también de gente que le gusta, o sea, que tuvo una buena experiencia con analistas, psicólogos del chat GPT, por diversos motivos, pero que sienten que les hizo muy bien. Bueno. Si quieren, sigo con preguntas que hacen acá. Dicen, ¿puede la inteligencia artificial volverse más inteligente que los humanos? Bueno, no me siento capacitada. No, hay que definir inteligencia, ¿no? Porque claramente la inteligencia que llamamos artificial no es la misma que tenemos las personas. A mí me tienta, ¿no? O sea, no sé cómo cada uno tiene su postura. Si me dejo llevar, voy para el lado, ¿no? Del apocalipsis, Robocop, etcétera. Pero bueno, cada uno tiene sus parámetros, pero me parece que la inteligencia artificial es una construcción técnica y que no nos va a competir desde el lado humano, sí nos va a competir desde el lado técnico, y ese es el principal desafío, porque por un lado va a reproducir desigualdades, es decir, sobre todo geográficas, ¿no? O geopolíticas. Hay una nueva división internacional del trabajo que en realidad se refuerza una que ya existe, cuando decimos, bueno, ¿quién va? Así como decimos, bueno, tenemos que estar las mujeres en el diseño de inteligencia artificial para reducir los sesgos, también tenemos que estar las periferias, los países del sur, para mostrar nuestras formas de pensar, de ser, de estar, porque si no se reproducen los sesgos también geopolíticos. ¿Y quiénes van a ser los países encargados de producir inteligencia artificial y bajo qué parámetros? Bueno, no entraría en la competencia de si nos van a destruir como sociedad y si nos van a ganar, pero sí creo que hay debates respecto al futuro del trabajo y la desigualdad que sí son más reales, ¿no? Dice, ¿la inteligencia artificial espontáneamente genera sesgos? ¿Influyen los valores éticos de quienes los desarrollan al momento de generar y educar a la inteligencia artificial en estos sesgos? Sí, obviamente, y de nuevo, no creo que sea la inteligencia artificial la que genera sesgos, sino que los reproduce, y que el debate ético tiene que darse ya. Creo que hay un problema también de que estamos intentando incluir lo ético o la normativa cuando algo ya se hizo, ¿no? Hay mucha gente que da el ejemplo, el contraejemplo de lo que pasa en la industria farmacéutica, que no es una industria ni sumisa ni para nada de ese estilo, y sin embargo, todo tipo de control se da antes
¿no? De que se empiece a desarrollar, por ejemplo, un medicamento, una vacuna. Acá estamos intentando meterle valores, ética, normas, a algo que ya se generó, lo cual es mucho más difícil. Entonces, ¿qué se puede empezar a pensar para que antes de que se desarrolle, por ejemplo, un sistema o un programa de inteligencia artificial, se puedan pensar en eso? Sí. A mí se me ocurrió preguntar esto que decías del examen así para medicina. Digamos, el desafío ahora de tipo de los colegios, los profesores de universidades o aquellos docentes que dan cursos o demás, tipo, ¿cómo van a hacer frente a esta herramienta? Tipo, ¿cómo podés darte cuenta si el alumno del curso, del secundario, del primario o demás, tipo, te está respondiendo él o si usó esta herramienta para facilitarse el tema? Sí. No me gustaría estar en los zapatos de un profe o una profe de nivel secundario en este año de incidencia de ChatGPT. Me parece de lo más difícil, porque genera muchos desafíos y de nuevo las tecnologías en un momento político, social, específico, de docentes totalmente saturados, explotados, sin tiempo, o sea que le suma un trabajo más y es súper injusto. En una situación ideal, el docente, la docente tendría que hacer otro tipo de planificaciones, tendría que hacer propuestas donde las preguntas sean reflexivas y comparativas y donde no importa si vos obtuviste la información de un chat, de Google o de un libro, sino que se ponga en juego una dimensión de análisis, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que también hay que pensar qué tipo de sistema para contención de docentes tiene nuestro país, qué tipo de salarios, de calidad de trabajo. Entonces, si yo tuviese que decírtelo al vacío, diría, bueno, hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Hay que usar como herramienta el chat, blanquear cuando se usa. Hay algo, yo una vez escuché a alguien que me pareció muy claro, que es, antes la educación buscaba dar los qué, ¿no? Bueno, busquen o investiguemos qué fue la Revolución Francesa o qué fue el cruce de los Andes. Bueno, hoy por hoy esa información está totalmente disponible y hay que enseñar a los pibes a hacer otras preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces, el rol docente tiene que multiplicar las preguntas, pero bueno, también hay que pensarlo en contexto. Me parecería injusto también pensar, bueno, si son docentes que están con muy mala calidad en general laboral, encima se les viene un abrazo. Sí, hay que revalorizar lo presencial, ¿no? Hay que pensar estrategias donde el chat se incluya, que es el dilema que pasa siempre con los celulares también. ¿Cómo lo incluimos de forma pedagógica? Que sea un objetivo, que tenga un objetivo, que tenga un sentido pedagógico, y cómo hacerlo como una herramienta más. Hoy por hoy podemos un tiempo más estirar diciendo está prohibido el uso del chat y si me entero que alguno usa el chat, lo desapruebo, pero en algún momento no nos va a quedar otra a los docentes, las docentes, que decir, bueno, usemos el chat como herramienta, ¿no? Y si hagámoslo significativo, decir, bueno, mostrame qué información obtuviste del chat y veamos qué análisis le hacemos a eso. ¿Por qué el chat responde una cosa y no responde otra? ¿Qué análisis comparativo se puede hacer? Pero bueno, anteayer apareció el chat, ¿no? En tiempo histórico. Entonces, bueno, es todo un dilema y ahí es un aprendizaje de nuevo y en un contexto que es muy difícil para los y las docentes. Sí. Sí, por acá. Referido a eso, me parece que, bueno, por suerte, creo que hay que agradecer que ChatGPT tuvo el impacto que tuvo en la sociedad, porque mucha gente empezó a preguntarse cosas que antes no, y a la vez están pasando cosas referido a seguridad y inteligencia artificial generativa, que son mucho más importantes para la vida de las sociedades, y que como que se cristalizó con esto, ¿no? Sí me parece importante que en una de las preguntas que hacían virtuales hablaban de la educación, de cómo educar, y en realidad lo que tenemos detrás son, bueno, una cultura y un imaginario construido apocalíptico, y esta tendencia a ser hombre o persona, mujer, a hacer todo antropomorfizar, que lo que hace es que nos olvidemos que no se educa el machine learning, precisamente es una máquina y se entrena. Y ahí está, o sea, la idea de que como no tiene... y por ahí, por ejemplo, tenemos acceso al ChatGPT, pero no a dónde están todos los servidores en el mundo que están ubicados en ciertos países y que ocupan manzanas y manzanas y manzanas. No sé, ChatGPT existe porque tiene kilómetros de máquinas alojadas en ciertos países que se vinculan con ciertos satélites que están en ciertas... y todo eso son objetos, a fin de cuentas, y están y existen, y a esos objetos los entrenan
ciertas personas. Entonces, Lo sí estamos entrenando nosotros. Claro, y sí, nosotros, no todes. Sobre todo eso, ¿no? Y se dio, yo creo que claramente los espacios de inteligencia artificial generativa están intentando darse, o por lo menos lo que dicen, hay cosas muy divinas hechas de Microsoft, están intentando darse para sí misma un valor ético y unos puntos éticos, pero que eso no están supervisados por nadie. Digo, no hay un consenso internacional de principios éticos. Hay una cosa ahí de lo obvio y de algunas varas morales, pero que no están en el acuerdo de las naciones. Que eso me parece que es lo más importante, a lo que recién estamos por llegar como sociedad a ver los intereses, porque todavía estamos pensando que hay una persona detrás, o que es un monstruo que nos viene a quitar el trabajo. No, y también está el sesgo de neutralidad, ¿no? Que pareciera que como lo dice un programa, un sistema operativo, ahí hay cierta objetividad o neutralidad. Por eso, de nuevo, la importancia de darle contexto, ¿no? Acá más preguntas que dicen, ¿qué más podemos hacer para atraer a más mujeres a diseñar trabajos en inteligencia artificial y ayudarlas a ocupar puestos en los consejos de administración de las empresas de tecnología? Bueno, son preguntas muy difíciles. Un poco se estuvo hablando, ¿no? También se estuvo hablando antes. Creo que voy a retomar lo que decían compañeras también al principio, ¿no? Que hay múltiples estrategias, desde lo que hablábamos de las referencias o sentar ejemplos, ¿no? De mujeres liderando, de mujeres programando, desde la ficción, los cuentos, las películas. También claramente tiene que haber un empujón, ¿no? Si uno sigue la inercia, esto no sucede, y por eso es tan importante que existan, como hay, programas de incentivo, de promoción, de facilidad para que las mujeres estudien y luego ocupen cargos. Y me parece que después hay todo un debate que excede específicamente la inclusión de las mujeres en tecnología, que tiene que ver con los derechos laborales de las mujeres, la licencia por maternidad, ¿no? Si no se acompaña todo eso para que las mujeres tengan las mismas capacidades de tiempo, de dedicación, las posibilidades de tener esa dedicación, bueno, ahí hay un problema. Después preguntan cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial a promover los derechos de las mujeres y las niñas en la sociedad y cómo podemos resolver el problema del sesgo algorítmico por género en los sistemas. Me piden un montón. No lo voy a resolver, ¿no? En el próximo capítulo. No, ni idea, no sé. ¿A alguien se le ocurre la respuesta a esta pregunta? ¿Sí? A ver, un micrófono. Sí. Que obviamente ante problemas nuevos no podemos tener respuestas antiguas. Por ejemplo, para mí la pregunta respecto a las maestras y cómo hacen con todo esto, pensemos de vuelta a la educación, ¿no? Pensemos de vuelta al secundario, la primaria, la universidad. Yo cursé una carrera de 7 años que para mí en 3 perfectamente podemos tener la misma calidad y nos centramos en resolver problemas reales de este presente, como es el calentamiento global que generan estos servidores, que es completamente desigual, y anteayer fue el día más caliente del mundo, entonces de la historia de la humanidad. Entonces pensemos en cosas de lo urgente, de lo ya, y capaz menos cosas dirigidas a mujeres y otros géneros, y más a todo nivel, capaz. Yo voy a decir algo ya que está acá en el micrófono, pero más técnico, referido a esa pregunta de cómo. Claramente de entrada, y que es muy incómodo cuando pensamos en equipos de trabajo, como en todo, pensar en cupos, pero claramente tienen que haber cupos de mujeres y también de comunidad trans particularmente, porque el binarismo se reproduce pero brutalmente en los pequeños instrumentos que ya generan y que ya tienen. Entonces sí es necesario eso, epistemológicamente, digamos, necesitamos que haya una variedad mucho más amplia en cada espacio. Y eso no es algo que lo tienen incorporado, porque hay equipos con criterios que son de excelencia, de carrera, de gente que viene investigando esto, lo que vienen haciendo, pero el entrenamiento tiene que ser un entrenamiento por un paso por espacio más diverso, y cuestionar también la construcción de indicadores y la construcción del dato, que eso es lo que pasa, digamos, cuando hay sesgos en análisis de CV. También es como histórico el programa de bancos, de que negaba los préstamos a mujeres, bueno, pero porque históricamente, o sea, no es mala la máquina analiza la historia. Si históricamente los bancos le negaron a las mujeres más préstamos que a hombres, va a ser eso. Pero bueno, ¿cuál es la instancia para cuestionar el indicador o el alimento que le doy a la máquina? Totalmente, y creo que hay algo de la periferia de incluir y de cierta idea colonialista también, ¿no? Cuando hablamos del colonialismo en la educación o de cómo la modernidad necesitó
del colonialismo para existir, hoy por hoy estamos viviendo también una tecnología que reproduce esos patrones. O sea, ¿qué está incluido de nuestras prácticas, de nuestra cultura, de nuestra forma, de nuestras diversidades? Porque si tuviésemos la suerte de poder incluir en nuestro país a gente que diseña inteligencia artificial, seguramente estarían excluidos pueblos originarios, ¿no? Diversidades. Entonces, ¿cómo empezar a pensar la diversidad en las personas que diseñan, producen? Y pensándolo del cupo, también es interesante lo que explicaban al principio, que en realidad hay cargos que quedan vacantes, ¿no? Que ni siquiera es porque haya gente que se queda afuera, sino porque hay poca gente que se haya capacitado. Entonces el trayecto hay que pensarlo también desde mucho antes. Sí. No, sí que me da la sensación de que cuando hablamos de estas cosas siempre pareciera que hablamos de la técnica o de la tecnología, y en realidad seguimos hablando de actores y de poder, porque justamente el modo de entrenamiento o para qué se utiliza una tecnología cuando vos hablas de la Big Data. Por supuesto que a mí el algoritmo me hace ir hacia las cosas que más me gustan, pero también me hace ir hacia algunas cosas que más me gustan y no hacia otras cosas que más me gustan. Yo paso mucho tiempo viendo videos de política y mucho tiempo, videos de política peronista, y mucho tiempo viendo videos sobre, no sé, salud y entrenamiento, y sin embargo el algoritmo me selecciona algo vinculado a la política y después me muestra videos de la derecha española de Vox. Entonces tiene muy orientado a qué es lo que yo tengo que consumir. Hay una decisión política ahí corporativa. Y con la inteligencia artificial es lo mismo. Si vos te pones a explorar el ChatGPT, está entrenado con ciertos discursos sobre la sociedad, sobre la historia, sobre... Entonces, por supuesto que hay que preguntarnos cómo transformamos el sesgo, pero sigue siendo un debate sobre poder y sobre quién invierte y quién tiene capacidad de llegar. Y si vos entrenás presuponiendo la importancia de la diversidad y la importancia de erradicar la violencia de género, o si entrenás tratando de reproducir lo que la sociedad ya tiene para ganar más dinero. Y entonces el debate sigue siendo sobre poder, me parece. Siempre es sobre poder. Y aparte, en esto de entender el funcionamiento de las plataformas, no solamente tiene que ver con moldear tus intereses, sino con estudiar esto que estamos volviendo al principio, ¿no? De, bueno, cómo hacen las plataformas para que vos estés más tiempo. Está súper estudiado. Y quizás a vos te muestran los videos de la derecha española, no para convencerte, sino porque está estudiado que la indignación lleva a que te permanezcas más tiempo. Entonces, no por casualidad, cuando uno ve los videos más reproducidos en YouTube, son los videos de teorías conspiranoicas. Y no porque YouTube crea que la Tierra es plana, sino, o no lo sé, no creo, sino porque está bastante comprobado que son los videos que más exacerban emociones y que en esos momentos son en los que más bajamos nuestra capacidad crítica y pasamos más tiempo en esa pantalla. Pasa lo mismo, usamos un montón de charlas para familias, por ejemplo, de primera infancia, digamos, y niñez, y pasa exactamente lo mismo. Si yo dejo librado al azar del algoritmo lo que el niño o la niña consume, seguramente va a recomendarle videos que hace que estén más tiempo y que no quieran cortar, ¿no? Entonces, cuando yo tenía a mi hija mayor, era más chica, y yo decía, bueno, no, le voy a mostrar videos de paca, ¿no? Samba todo el día. Y de pronto yo me daba media vuelta y estaba viendo cómo habían unos huevitos que sacaban juguetes. Y yo decía, no, pero eso no es contenido de calidad. ¿Pero por qué es el que muestra la plataforma? Porque tiene 48 millones de reproducciones. Porque está estudiado que ese dibujito, que hay unas manos que muy lentamente abren los huevitos, sacan la sorpresa, los recontraenganchan. Entonces, si uno deja a las plataformas por sí solas, las plataformas van a desplegar estrategias muy eficaces para que uno pase más tiempo, que es lo que decíamos también al principio, ¿no? Entonces, por eso hay que entender lo más posible. Sí. A ver, vamos con el micrófono, así se te escucha bien. Ay, gracias. Un poco acá, retomando lo que decía la compañera, de que yo me consumo contenido peronista y te devuelve la derecha, sin ir muy más lejos, la derecha argentina también. Un poco también eso es, a mí me genera esa falsa sensación de estoy participando en lo que está pasando porque me convierto en una especie de ciberactivista. Entonces, no, yo ya participé, ya compartí mi like de no me gusta tu derecha, te comparto mi centroizquierda y no me toman en serio. Uno se queda re tranquile con que, no con vos, sino como que estás participando y a la vez estás como compartiendo mucho más contenido y
nada, seguimos siendo esclaves de lo que está pasando en otro lado, creyendo que estamos decidiendo lo que estamos pensando. Sí. Bueno, vamos a ver acá. Esto, ¿no? Para ir cerrando la temática, este círculo vicioso que se genera, ¿no? Donde las tecnologías son creadas por personas con sesgos, como decíamos, personas en general con privilegios, ¿no? Es decir, no personas de la periferia, no personas de la fuera, de la frontera, sino personas que tienen muchos privilegios para poder generar y reproducir esos sesgos. Sesgos que eliminan, ¿no? Ciertas referencias a lo distinto, y entonces después es cada vez más difícil poder mostrar lo diverso. Entonces es realmente un círculo vicioso. Cuando uno entra, por ejemplo, a las redes sociales, dice, ¿por qué las chicas, los chicos consumen influencers todos bajo estereotipos, ¿no? Bueno, porque ¿qué pasa? Cuando alguien quiere, por ejemplo, armar una cuenta donde muestre otras formas de cuerpo, otras formas de género, de pareja, de lo que sea, en general recibe ataques, ¿no? Ataques de odio, discursos de odio, que como decía yo al principio, son muy disciplinadores. Entonces, cuando una persona sufre ataques y tiene que bajar contenido, ese contenido hace que haya menos muestras diversas de formas de ser, estar, amar y vivir, y entonces prima lo que vemos todo el tiempo, que es lo que después genera mucha frustración. Hay un montón de estudios, ¿no? Que muestran cómo las adolescencias, por ejemplo, tienen mucha angustia, frustración ante contenidos, con una forma muy exigente de lo que tiene que ser. Y en esto me parece que los sesgos se genera esto muy fuerte. Hay un círculo vicioso que no logramos cortar. Las personas con sesgos programan, las personas con sesgos tienen privilegios, entonces prima ese sesgo, prima esa forma muy, digamos, como que cumple todos los estereotipos, y lo diverso cada vez cuesta más que aparezca. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un dilema. Claramente necesitamos más mujeres, ¿no? Pensando, mostrando, diseñando diversidades, gente de la ruralidad, gente de pueblos originarios, gente que tenga brecha por discapacidad, o sea, y creo que es súper importante corrernos de este lugar de hablar por el otro, ¿no? También, o sea, entender, hacer diagnósticos, nos falta mucha estadística, nos faltan muchos datos de cómo viven, qué necesitan, qué saben, cómo lo hacen, todas las poblaciones que no tienen voz, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con chicos y con chicas, de cualquier clase, de cualquier sector, de cualquier provincia, lo primero que hacemos es entender qué hacen en Internet, y los usos son muy diversos por provincia, por género, incluso por grupo, pero el primer paso es entender, hacer un mini diagnóstico de a quién estamos llegando, qué necesitan, pues si no, reproducimos esto de suponer lo que, y seguimos siempre bajo nuestras definiciones. Lo que decía para ya ir cerrando es ampliando las referencias, fomentando la inserción, denunciando los discursos, porque realmente yo remarco esto de la violencia digital porque es muy disciplinadora, y esto lo vemos muchísimo. Realmente en los colegios se ve muy claro, ¿no? El poco, así como sabemos que las mujeres y las diversidades cuando salimos a la calle tenemos más miedo, ¿no? Y que hay un uso menos pleno del espacio público en ese sentido, o sea, de, bueno, amiga, llegaste bien, avísame, todo esto que ya sabemos hasta el hartazgo, y que entonces hay un disfrute que está mucho más mermado del espacio público por esto. Bueno, esto se reproduce en Internet. Entonces, el uso es menos pleno, es menos disfrutado, porque hay miedo, porque si muestro esto me van a tildar de tal forma, porque voy a recibir mensajes, porque si muestro mi forma de ser que no es hegemónica seguramente reciba ataques. Bueno, todo eso se empieza a trasladar a Internet, y las mujeres están gozando mucho menos de Internet, disfrutando mucho menos de Internet. Ese es para ir cerrando. A mí lo otro que me quedó pendiente, que lo escuché desde el principio y me parece quizás interesante para abrir como debate final en esta pelea que vemos todo el tiempo entre tecnofobia, ¿no? Y tecnooptimismo, y por más de que cada uno tenga sus propias tendencias, también según su personalidad, me parece que si uno tiene que resumir, tengo que resumir qué es el tecnooptimismo, uno puede decir, bueno, hay una esencia humana que se mejora, ¿no? Que se desarrolla más plenamente por la tecnología digital, que es una mirada que está desde los tiempos, ¿no? Bueno, la ciencia, la técnica, la modernidad, ¿no? Va a hacer que seamos mejores, más eficaces, o sea, hay algo humano que se mejora y se vuelve mejor, más efectivo y se desarrolla con más fuerza. Del otro lado del mostrado dice, no, la esencia humana se está degradando por lo digital, ¿no? Los vínculos se caen, no nos miramos a los ojos, no existe la privacidad.
me parece importante cuando trabajamos con pibes, con pibas, con mujeres, con diversidades, con las personas que no tienen representatividad, entender que estamos en un momento de transformación y que en realidad lo humano no es estático, ¿no? O sea, no hay uno humano que se degrade o se mejore, sino que son transformaciones culturales. Y estamos en un momento de suma transformación cultural, y lo digo porque lo vemos constantemente con los chicos y las chicas. Y yo a un pibe que me dice, no, mi amigo que no conozco, pero que es re amigo porque hablas un montón, y yo le digo, no es tu amigo, no lo conoces. O sea, no te preocupes, no le hables más, no existe esa amistad. Bueno, yo seguramente me esté perdiendo porque tengo mi noción estática de que la amistad es con el que te ves todos los días en la plaza y te tomas un café y no sé qué. Y pienso que esa idea de amistad, que para mí es histórica y que siempre fue así, cuando no es así, porque si uno se remonta a la Edad Media, no es la misma idea de amistad, es una idea burguesa de amistad, yo estoy pensando que ese chico no está hablándome de algo real, ¿no? Le bajo el precio. Si yo digo, bueno, a vos no te importa la privacidad, dejá de publicar todo, no querés cuidar tu intimidad, suponiendo que hay una sola intimidad desde el primer hombre hasta la actualidad y que hoy se degrada. Cuando, de nuevo, Sibila tiene un libro súper interesante, La intimidad como espectáculo, que analiza cómo la idea de identidad es una producción para que pueda existir la vida burguesa, ¿no? Entonces, creo que más allá de quedarnos quietos en una idea tecnofóbica o tecnooptimista, también está la idea de pensar las transformaciones culturales, más allá de la degradación o el desarrollo que cada uno pueda sentir que la tecnología ayuda, pero para escuchar y entender, sobre todo cuando trabajemos con pibes y pibas, necesitamos mucha más empatía, realmente hay una falta de empatía adulta total, y si nosotros nos quedamos en definiciones estáticas adultocéntricas, nos perdemos mucho que nos pidan ayuda, que los entendamos, que podamos dar un consejo y entender, bueno, hay cosas que están cambiando y que es un momento re difícil que nos toca de transformación, pero que si no entendemos que estamos en un momento de transformación y nos abrazamos al ancla, como diciendo, no, esto es así, fue siempre así, va a ser siempre así, nos quedamos afuera, ¿no? No sé si alguno o alguna trabaja con pibes y pibas. Nosotros hacemos investigación cualitativa y cuantitativa y es súper preocupante los datos que surgen. Menos del 15%, una investigación que hicimos hace un año y medio, menos del 15% de las adolescencias le pediría ayuda a un familiar o a una docente ante un caso de grooming, por ejemplo, ¿no? Que es el abuso sexual en Internet. Menos del 15%. El 80 y pico % de los pibes no habla con su familia sobre qué cuidados tener ante el contacto con desconocidos, ¿no? Entonces hay una ausencia adulta total por parte de los adultos y no hay referencia de los pibes y las pibas de que hay alguien que me pueda dar una mano cuando hay un problema. Realmente no piden ayuda y cuando indagamos un poco en por qué no piden ayuda es por la falta de empatía, ¿no? Esta cosa de bajarle mucho el precio a sus prácticas digitales. Bueno, no mires el posteo si te molestó tanto, o andate del grupo de WhatsApp, no pasa nada, ¿sabes lo que me hacían en mi época, en el recreo? ¿No? Bueno, pasa todo el tiempo, entonces es un menosprecio total. Entonces, realmente entender que hoy por hoy lo digital es súper importante. Ya vimos en la primera parte que para todos, o sea, no nos hagamos tampoco que no nos pasa. Reivindiquemos las propias prácticas digitales, ¿no? De los chicos, las chicas, les chiques, para acercarnos. Están en mucha soledad en Internet, eso realmente nos preocupa mucho. Hay un abandono de las tareas de cuidado muy fuerte en entornos digitales, desde la primera infancia hasta la adolescencia. Así que, bueno, desde nuestro aporte, también desde Faro, con lo que elaboramos en escuelas, traer un poco esto también. No sé si hay más preguntas. Pasamos el micrófono, así escuchan. ¿No? ¿No? Ya está, ¿verdad? Listo. Uh-huh.
Sí, varias cosas. Por un lado, me parece que nos hizo mucho daño como esa falsa idea de que los chicos y las chicas son nativos y nativas digitales y nosotros inmigrantes digitales. No es así. Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Obviamente, pero mi postura es que no es así. Hay una confusión muy fuerte entre habilidades instrumentales y reflexivas, ¿no? O sea, que yo tengo un pibe de 6 años, 7 años, que diga, che, qué genio cómo juega Roblox, no quiere decir que ese chico de 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, sepa los riesgos que implica, que tenga una mirada reflexiva, abstracta, crítica, porque no lo va a poder hacer. Entonces, en general, cuando vemos que lo usan muy bien desde lo instrumental, suponemos que no requieren acompañamiento, ¿no? Que no requieren mirada, debate, y eso es una falacia. No va de la misma mano el uso instrumental que el uso reflexivo, y ahí las familias tienen que estar. Después, a mí como madre y como mujer no me gusta nunca caer en señalarlo porque cada uno hace lo que puede, ¿no? Y hablamos mucho con las familias y damos un montón de charlas de crianza digital y siempre la idea es también empatía con las personas adultas que hacen en general todo desde el amor y ya tenemos muchas culpas como para sumarnos una más, pero sí darles herramientas, información que muchas veces falta de por qué hay que pensar que no es todo lo mismo, ¿no? Ahora justo en vacaciones de invierno vamos a hacer un taller abierto sobre pantallas en infancia y como que la campaña tiene ese lema de no es todo lo mismo, ¿no? Y en el sentido, bueno, el ideal ya lo sabemos, o al menos creo que lo sabemos, ¿no? Que los menores de 3 años no vean pantallas, que en general no se cumple, volviendo a lo anterior, porque la tecnología es política, porque las personas estamos totalmente saturadas, produciendo todo el tiempo, laburando todo el día, entonces les tengo que dar el teléfono o la pantalla para poder seguir trabajando. Por eso siempre hay que pensarlo en contexto, pero no es lo mismo darle un celular que prender la tele, no es lo mismo sentarme un rato a ver la tele con el chico o la chica que siempre dejarlo solo conectado, no es lo mismo el tipo de contenido, no es lo mismo que el contenido me lo recomiende la plataforma, a que yo mire un poquito y le elija el contenido. No es lo mismo que le deje tener TikTok a que no le deje tener TikTok. Hay un montón de decisiones que tomar, pero hay que envalentonar a las familias, entendiendo que realmente no hay elección, no queda otra, ¿no? O sea, si no, estamos haciendo un abandono. Sí, hay que ir cerrando, ¿eh? Sí. Que hay un bache grande que es todo el bache de la normativa, digo, de las leyes, digo, hay un montón de cosas que todavía no están regladas ni acá en Argentina, ni en otras partes del mundo, ni tomadas por organismos internacionales, digo, hay como un avance de la tecnología que es mucho más rápido que toda la normativa, que hace que todas estas cosas, digamos, vayamos viendo consecuencias y vayamos poniendo parches, digo, o desde las tareas de cuidado, desde la docencia, o los talleres, o el Estado poniendo como, sí, parches básicamente, y queda todo un proceso largo que me parece que incluso digo, como sector público y como también la sociedad civil, digo, tenemos que tomar esto y empezar a impulsar también estas, o pedir estas leyes, como anoche poner que se dio la media sanción a la ley Olin, que me parece que es algo interesante, algo que está bueno, después se puede discutir si más, si menos, pero digo, está bueno como antecedente. Me parece que esto es como una tarea que nosotros tenemos que tomar con mucha responsabilidad de empezar a normar todas estas cuestiones para poder tener como marcos de referencia, ¿no? Sí, hay todo un debate en normativa, algunos temas tienen más normativa lógica que otros, pero bueno, también las redes sociales tienen edades mínimas y no las cumplimos, ¿no? Nadie, pero bueno, el debate es totalmente, no me quiero ir más de tiempo, voy a pasar todos los chivos, farodigital.org. Pueden descargarse un montón de guías, materiales, pedir talleres para las escuelas, pueden suscribirse a nuestro newsletter, hacemos talleres gratuitos abiertos una vez por mes, vemos para recibir publicaciones de investigaciones, etcétera, y en redes sociales, Instagram y Twitter, Faro Digital, OK. Muchas gracias.